Y aquí tenemos un ejercicio del tema de transformadores, aplicación de la ley de inducción para transferir energía eléctrica de un circuito a otro circuito. En un transformador donde la relación del número de espiras entre el primario y el secundario es de 10 a 7, se registra una pérdida del 30% de la potencia. ¿Sí? Determine la corriente eficaz en el secundario si en el primario el voltaje máximo es de 50 raíz de 2 y la potencia media es de 100 watts. Entonces, estos son los datos que tenemos para nuestro transformador. La proporción de espiras es de 10 a 7, ¿sí? La potencia transferida se pierde en un 30% de un circuito a otro circuito, y en el primario tenemos un voltaje máximo de 50 volts con una potencia media de 100 watts. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la corriente eficaz? Entonces, esa corriente eficaz lo vas a calcular en función a la pérdida de la potencia. Es decir, sabemos la potencia en el primario, que es 100 watts. Y al secundario le llega, pero con un 30% de pérdida, o sea, le llega el 70%. Y de 100 watts, sí podemos sacar rápidamente el 70%, serían 70 watts. O sea, acá llegan 70 watts. ¿Sí? Entonces, para conocer la corriente, faltaría el voltaje, porque la potencia es voltaje por corriente, ¿no? Potencia es voltaje por corriente. Y si nos piden la corriente, nos haría falta el voltaje. Y el voltaje lo obtenemos de la proporción entre las espiras y ya sabiendo el voltaje en el primario. Es decir, con este voltaje de primario y la proporción de espiras, sacamos el voltaje en el secundario. Y como ya sabemos la potencia, que no es 100, es un poquito menos, con potencia y voltaje se calcula la corriente. Ese es el camino que vamos a seguir. ¿Sí? Entonces, primero, como hablamos de la potencia media, calculamos eso en función de los parámetros representativos, que sean los parámetros eficaces. Entonces, si tenemos el voltaje máximo de 50 raíz de 2, su valor representativo, el voltaje eficaz, será ese valor máximo entre raíz de 2. Y 50 raíz de 2 entre raíz de 2, 50 volts para el voltaje eficaz en el primario. Si ya sabemos el voltaje eficaz en el primario, con la proporción de espiras obtenemos el voltaje representativo en el secundario, porque están en la misma proporción. Los voltajes en la misma proporción que las espiras. Y ya está. Entonces sería 50 es al secundario, como 10 es a 7. Y de aquí obtenemos, ¿no? Décima décima, 7 por 5, 35 volts para el voltaje eficaz en el secundario. Y ya teniendo el voltaje eficaz en el secundario, y ya habiendo hecho un pequeño cálculo que si de 100 watts pierde 30%, nos quedaría 70 watts. Si la potencia es 70 y el voltaje es 35, con eso podemos calcular la corriente porque la potencia media es voltaje y corriente eficaz. Y eso es lo que hacemos, ¿no? La potencia en el secundario es un 30% menos, 70% de la potencia media en el primario, siendo la potencia calculada como voltaje por corriente. Y esto sería el 70% de 100, que sería 70. ¿Sí? Todo esto sería 70. Y eso debería ser igual al voltaje por la corriente, siendo el voltaje eficaz calculado en 35, así que nuestra corriente eficaz en el secundario nos quedaría igual a 2 amperes. Y así resolvemos este ejercicio de transformador.